Durante una comida familiar, mi nuera se acercó a mí y me susurró: «Estoy embarazada del bebé de tu marido, vieja sin clase». Me reí a carcajadas y dije: «No te preocupes, querida». Semanas más tarde, le preparé una sorpresa que la dejó completamente desconcertada. «Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato». Llevaba 40 años casada con Carlos. Años llenos de desayunos compartidos, tranquilas mañanas de domingo y ese silencio reconfortante que surge cuando dos personas conocen de memoria los ritmos del otro. A mis 65 años, pensaba que lo sabía todo sobre mi marido, mi hijo Javier y la vida que habíamos construido en nuestra amplia casa en La Moraleja, a las afueras de Madrid. Me equivocaba. Fue un martes por la noche, a finales de septiembre, cuando todo cambió. El comedor estaba cálido por la luz dorada de la lámpara de araña que Carlos me había comprado para nuestro 20º aniversario de bodas. La mesa de caoba estaba puesta con la porcelana de mi abuela. Las buenas copas de cristal capturaban la luz como pequeños prismas. Debería haber sido perfecto, una cena familiar con nuestro hijo y su esposa, que llevaban 3 años casados. Lara estaba sentada frente a mí, con su cabello rubio recogido en ese estilo severo que siempre llevaba, y sus ojos verdes afilados y calculadores. Tenía 28 años, 15 menos que Javier. Y desde el momento en que entró en nuestra familia, sentí algo depredador en ella. La forma en que observaba a la gente, cómo los estudiaba, como si buscara debilidades. Esta noche brillaba, no con el suave resplandor de la satisfacción, sino con algo más duro, más triunfante. Se tocaba una y otra vez su vientre a un plano, atrayendo la atención de esa manera sutil que dominaba a la perfección. Javier, como siempre, no sospechaba nada. Mi hijo siempre había sido exageradamente confiado y veía lo mejor en todos. Cortaba su filete con la misma atención concentrada que dedicaba a todo. Su cabello oscuro le caía sobre la frente exactamente igual que en su infancia. Y Carlos, mi Carlos, estaba sentado en la cabecera de la mesa, con su cabello plateado cuidadosamente peinado y sus ojos azules, que normalmente me miraban con tanta calidez, fijos firmemente en su plato. No me había mirado directamente en toda la noche. De hecho, no me había mirado bien desde hacía semanas. «Beatriz, te has superado una vez más», dijo Javier, señalando el asado que yo había estado preparando toda la tarde. «Esto es increíble». Le sonreí a mi hijo yo, pero se sintió forzado. Había una tensión en el aire que hacía que la comida en mi boca supiera a cartón. Algo se estaba gestando y lo sentía como la presión antes de una tormenta. «Madre Beatriz es una cocinera maravillosa», dijo Lara. Su voz era dulce como la miel, pero con una agudeza que solo yo parecía escuchar. Una esposa y madre tan devota. Es realmente inspirador. La forma en que enfatizó la palabra devota hizo que se me erizara la piel, pero asentí cortésmente. «Gracias, querida». Lara se tocó los labios con su servilleta. Una pequeña sonrisa jugaba en las comisuras de su boca. «¿Sabes? Últimamente he estado pensando mucho en la devoción, en los votos matrimoniales, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad». Sus ojos brillaban a través de todo tipo de desafíos. El tenedor de Carlos tintineó contra su plato. El sonido pareció antinaturalmente fuerte en el repentino silencio. «Eso es bonito, cariño», dijo Javier, extendiendo la mano para apretar la de su esposa. «El matrimonio es compromiso, ¿verdad? Construir algo juntos». «Oh, sí», coincidió Lara, mirándome ahora a mí. «Construir algo o, a veces, compartir lo que ya se ha construido». Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no podía decir exactamente por qué. Algo en su tono, en la forma en que Carlos seguía evitando mi mirada, hizo sonar las alarmas en mi cabeza. «Tengo noticias», anunció Lara de repente. Su voz rompió el silencio. «Noticias que cambiarán todo para nuestra familia». Javier se enderezó en su silla. Su rostro se iluminó de expectación. «¿Qué es?». Lara se levantó con gracia y se alisó el vestido. «Estoy embarazada». Las palabras golpearon la habitación como un golpe físico. El rostro de Javier se transformó de alegría y saltó para abrazar a su esposa. «Lara, eso es maravilloso. Esto es
Se volvió hacia nosotros, radiante. Mamá, papá, vais a ser abuelos. Debería haber estado loca de alegría. Debería haber llorado lágrimas de felicidad, abrazado a mi nuera, planeado los colores de la habitación del bebé y comprado ropita. En cambio, algo frío y feo se retorció en mi estómago mientras observaba los ojos de Lara por encima del hombro de Javier. Ella observaba a Carlos y en su expresión había algo triunfante. «Felicidades», logré decir. Mi voz sonaba extraña incluso en mis propios oídos, pero Lara aún no había terminado. Cuando Javier la soltó y quiso servir champán para un brindis, ella caminó lentamente alrededor de la mesa. Se detuvo junto a mi silla y se inclinó como si quisiera abrazarme. En cambio, sus labios rozaron mi oído y susurró palabras que me perseguirían durante semanas. «Estoy embarazada del bebé de tu marido, vieja ilusa». El mundo se inclinó. Mis manos agarraron el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pero, de alguna manera imposible, me reí. Un sonido brillante y claro que resonó por el comedor. «No te preocupes, querida». Me oí decir, mi voz estaba tranquila a pesar del terremoto en mi pecho. «¿Todo saldrá bien?» Lara se apartó. La confusión cruzó sus rasgos. Ella esperaba lágrimas, acusaciones, drama. Mi reacción tranquila la había desequilibrado, pero cuando miré al otro lado de la mesa a mi marido, mi Carlos, que todavía no podía mirarme a los ojos, sentí cómo algo moría dentro de mí. Quizás el último resto de mi confianza, el último hilo de certeza sobre la vida que creía haber construido. Javier seguía hablando, levantando su copa, hablando de nuevos comienzos y familias que crecen. Su felicidad era tan pura, tan genuina, que me rompió el corazón de nuevo. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Con cuántas mentiras había vivido? Levanté mi propia copa con mano firme, le sonreí a mi hijo y sentí cómo mi mundo se desmoronaba en polvo a mi alrededor. El resto de la cena pasó como en una niebla. Respondía cuando me hablaban, sonreía cuando se esperaba, interpretaba el papel de la suegra sorprendida pero encantada, pero por dentro gritaba. Cuando finalmente se fueron, con Javier charlando emocionado sobre cunas y fondos de estudios, y Lara lanzándome una última mirada de satisfacción, me quedé parada en mi cocina cargando el lavavajillas con precisión mecánica. Carlos apareció en el marco de la puerta, con los hombros caídos por el agotamiento. «Beatriz», comenzó con la voz ronca. «Esta noche no», dije, sin darme la vuelta. «No puedo con esto esta noche». Lo escuché suspirar. Escuché sus pasos subiendo la escalera hacia el dormitorio que habíamos compartido durante más de 4 décadas. Pero no pude seguirlo. No todavía. Quizás nunca. En cambio, me quedé sola en mi cocina, rodeada de los restos de lo que había sido mi última cena familiar inocente, preguntándome cuánto tiempo llevaba viviendo con extraños. El sueño no llegó esa noche. Me acosté en nuestra cama king size y escuché la respiración de Carlos a mi lado, preguntándome si el hombre con el que había compartido mi vida era un desconocido. Cada pequeño sonido, el crujido de la casa asentándose, el zumbido lejano del frigorífico, parecía amplificado en la oscuridad. Cuando llegó la mañana, pasé por mi rutina habitual como una actriz interpretando un papel. Café para 2, huevos fritos para Carlos, tostada integral cortada en diagonal, como él prefería. Nos sentamos uno frente al otro en nuestra pequeña mesa de desayuno. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de la cocina y estudié su rostro como si lo viera por primera vez. «¿Dormiste bien?», preguntó, sin levantar la vista de su periódico. «Bien», mentí. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no decíamos. Finalmente, Carlos dobló su periódico y se levantó. «Voy a trabajar en el jardín hoy. Los rosales necesitan atención antes de las primeras heladas». Trabajar en el jardín. ¿Cuántas veces había dicho esas palabras exactas en los últimos meses? Lo vi alejarse, notando la ligera curvatura de sus hombros que no estaba allí hace un año. A sus 60 y tantos, todavía era atractivo de esa manera distinguida que había captado mi atención por primera vez hace 45 años en una fiesta del barrio. Pero ahora me preguntaba si alguna vez había conocido realmente al hombre detrás de ese rostro familiar. Después de que se fue, me senté sola con mi café enfriándose y dejé que mis pensamientos vagaran hacia los últimos meses. Buscaba pistas que había pasado por alto. Estaban allí,
como piezas de un rompecabezas que había sido demasiado ingenua para armar. Hace 3 meses, Carlos había empezado a ducharse a horas inusuales. No solo su rutina habitual de la mañana, sino de repente después de la jardinería o antes de la cena, cuando no íbamos a ningún lugar especial. Cuando le pregunté al respecto, dijo que no quería oler a tierra y fertilizante. Hace 2 meses había encontrado un extracto de la tarjeta de crédito con cargos que no reconocía. Una floristería en la ciudad vecina, una joyería de la que nunca había oído hablar. Cuando le pregunté a Carlos, dijo que estaba planeando sorpresas para mi cumpleaños. Mi cumpleaños estaba todavía a 4 meses, pero decidí creerle. Hace 6 semanas, Lara había empezado a venir más a menudo. Siempre cuando Javier estaba en el trabajo, siempre con alguna excusa de que quería aprender recetas familiares o pedir consejos sobre el matrimonio. Se quedaba durante horas y a menudo la encontraba a ella y a Carlos en conversaciones silenciosas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. «Solo hablando del jardín», decía Carlos. «Lara está interesada en aprender sobre los rosales». Pero Lara nunca había mostrado interés en la jardinería. De hecho, una vez se había quejado de que la tierra bajo sus uñas la hacía sentirse absolutamente primitiva. Ahora, a la dura luz de la mañana siguiente, esas conversaciones cobraban un significado diferente. La forma en que Lara tocaba el brazo de Carlos mientras hablaban, la forma en que se reía de cosas que no eran particularmente graciosas, la forma en que las mejillas de Carlos se sonrojaban de una manera que no había visto en años, lo había atribuido a que mi marido se sentía halagado por la atención de una mujer joven y hermosa, vanidad inofensiva, me dije. Normal para un hombre de su edad sentirse apreciado. Qué ingenua había sido. El teléfono sonó y me arrancó de mis oscuros pensamientos. La voz de Javier brillaba de emoción. «Mamá, ¿dormiste algo anoche?» Estaba demasiado emocionado para cerrar los ojos. «Todavía lo estoy procesando», dije con cautela. «Son noticias maravillosas, cariño. Lara ya está haciendo listas, nombres de bebés, temas para la habitación, todo. Quiere empezar a comprar este fin de semana». Hizo una pausa. Ella mencionó que papá se alegró mucho con la noticia. Dijo que se puso un poco emocional cuando se lo contó. Mi mano agarró el teléfono con más fuerza. ¿Cuándo se lo contó? La semana pasada. Creo que quería decírselo a él primero. Dijo que estaba nerviosa por cómo reaccionaríais ambos. ¿No es dulce? Tenía miedo de que pensarais que somos demasiado jóvenes. La semana pasada le había contado a Carlos sobre el embarazo, una semana entera antes de anunciarlo a la familia. ¿Por qué haría eso? A menos que... «Mamá, ¿sigues ahí?» «Sí», logré decir. «Solo estoy pensando en todo lo que tenemos que hacer para prepararnos». Después de colgar, me quedé sentada mirando el teléfono. Las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad aterradora. Las conversaciones privadas, el comportamiento extraño de Carlos, la expresión triunfante de Lara durante la cena. Tenía que saber la verdad, pero no podía soportar confrontar a Carlos directamente. No todavía. Si me equivocaba, si mi mente desconfiada estaba creando problemas donde no existían, podría destruir mi matrimonio en vano. Pero si tenía razón, pasé el resto de la mañana en una niebla, limpiando mecánicamente habitaciones que ya estaban impecables, doblando ropa que no necesitaba ser doblada. A través de la ventana de la cocina podía ver a Carlos en su jardín, podando los rosales con movimientos cuidadosos y practicados. Manuel, nuestro jardinero, trabajaba cerca, cortando los setos con la tranquila eficiencia que había llegado a apreciar en el último año. Manuel era un alma gentil, quizás de 35 o 40 años, con amables ojos marrones y manos ásperas por el trabajo. Vivía en un pequeño apartamento sobre el garaje junto a la casa de la familia García, al lado, y cuidaba de varias propiedades en nuestro vecindario. Carlos lo había contratado después de que nuestro anterior jardinero se jubilara y yo había tomado cariño a su trato educado y su dedicación para hacer que nuestro jardín fuera hermoso. Ahora lo veía trabajar y me preguntaba si él sabía, si había visto cosas, si todo el vecindario sabía lo que pasaba en mi matrimonio antes que yo. Hacia el mediodía, el sedán plateado de Lara entró en nuestra entrada. Se bajó, llevando un vestido de verano vaporoso que acentuaba su cintura todavía delgada. Su cabello rubio atrapaba la luz del sol mientras caminaba hacia el jardín donde trabajaba Carlos.
La observé detrás de las cortinas transparentes de nuestro salón, cómo se acercaba a mi marido. Su conversación era animada, sus manos gesticulaban, la cabeza de él asentía. En un momento, ella puso su mano sobre su brazo. La misma gesticulación que ya había notado antes, pero que había descartado como amabilidad. Ahora se veía muy diferente, mientras se reía y echaba la cabeza hacia atrás de esa manera ensayada. Carlos sonreía, realmente sonreía, de una manera que no había visto en meses. Mi pecho se contrajo con un dolor que no podía nombrar. Hablaron quizás 20 minutos antes de que Lara mirara hacia la casa. Me aparté de la ventana. Mi corazón corría por el miedo absurdo de ser atrapada espiando a mi propio marido. Cuando volví a mirar, ella se había ido. Su coche salía de la entrada. Carlos se quedó en el jardín, pero sus movimientos parecían ahora diferentes, más ligeros, como si su conversación hubiera quitado un peso de sus hombros. Esa noche, durante la cena, estaba casi alegre. Habló sobre el jardín, sobre planes para la próxima primavera, sobre lo emocionado que estaba por ser abuelo. Estaba más vivo de lo que había estado en semanas, y me sorprendí estudiando su rostro, buscando signos de culpa o engaño. En cambio, vi algo que podría haber sido alivio. «Lara estuvo aquí hoy», dije con cautela. «Sí», asintió Carlos, cortando su chuleta de cerdo con manos tranquilas. «Dulce chica, está nerviosa por el embarazo. Quería algo de tranquilidad». «¿Qué tipo de tranquilidad?» Por un momento su cuchillo se detuvo. «Ah, ¿sabes? Preocupaciones de madre primeriza, si será buena en ello, si el bebé estará sano. Preocupaciones normales». Pero nada en Lara me había parecido nunca normal y empecé a sospechar que este embarazo era lo menos normal de todo. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía vivir con la incertidumbre, no podía pasar el resto de mi vida preguntándome si cada sonrisa era una mentira. Cada beso, una traición, descubriría la verdad sin importar cuánto doliera, porque vivir con mentiras era peor que vivir con una realidad dolorosa. A la mañana siguiente comenzaría mi investigación en serio. La investigación comenzó con el despacho de Carlos. El miércoles por la mañana, después de que se fuera a su cita médica semanal, subí la escalera hacia la habitación que había sido su santuario mientras vivimos en esta casa. La pesada puerta de roble crujió cuando la empujé y me sentí como una intrusa en mi propio hogar. El despacho de Carlos estaba exactamente como lo había dejado. Papeles ordenadamente apilados, libros organizados por temas, su viejo sillón de cuero posicionado justo para captar la luz de la mañana. La habitación olía a su loción de afeitado y al tenue olor a humedad de los libros viejos. Siempre había respetado su privacidad y rara vez entraba sin invitación. Ahora me preguntaba qué me había costado esa cortesía. Comencé con su escritorio. Mis manos temblaban ligeramente al abrir el cajón superior. Bolígrafos, clips, tarjetas de visita de médicos y artesanos. Nada inusual. El segundo cajón contenía facturas y correspondencia. Todo aparentemente inocente. Pero en el cajón inferior, bajo una pila de revistas de jardinería, encontré algo que me dejó sin aliento. Extractos bancarios. No nuestra cuenta conjunta, sino una cuenta corriente separada de la que yo no sabía nada. Los extractos se remontaban a 6 meses atrás y, al revisar las entradas, mi confusión se profundizó. Grandes depósitos, 5.000 €, 12.000 €, apareciendo aparentemente al azar. Y retiradas siempre en efectivo, siempre en números redondos. 2.000 €, 3.000 €, 7.000 €. ¿De dónde venía este dinero y a dónde iba? Fotografié los extractos con mi móvil. Mis manos temblaban tanto que tuve que hacer varias tomas para obtener imágenes claras. Luego volví a poner todo cuidadosamente en su lugar y cerré el cajón, pero no podía sacudirme la sensación de que me faltaba algo crucial. El sonido de un coche en la entrada me hizo correr a la ventana. No era el sedán de Carlos, sino el coche plateado de Lara. La vi bajar, vistiendo vaqueros y un suéter ajustado que acentuaba su figura, y no ir hacia la puerta principal, sino dar la vuelta por el lateral de la casa hacia el jardín trasero. Esa era mi oportunidad. Me deslicé escaleras abajo y me posicioné de manera que pudiera ver el jardín a través de la ventana de la cocina. Lara se dirigió hacia Manuel, que estaba rastrillando hojas cerca del viejo roble.
Empezaron a hablar. Su lenguaje corporal sugería una familiaridad que me sorprendió. No me había dado cuenta de que se conocían bien. Su conversación fue breve pero intensa. Manuel sacudía la cabeza una y otra vez, mientras Lara parecía insistir en algo. En un momento, ella metió la mano en su bolso y sacó algo que parecía un sobre. Manuel miró nerviosamente a su alrededor antes de tomarlo y meterlo en el bolsillo de su chaqueta. Dinero. Ella le estaba dando dinero. Pero ¿por qué iba Lara a pagar a nuestro jardinero? Carlos se encargaba de todos los gastos del hogar, incluido el salario de Manuel. Antes de que pudiera procesar eso completamente, otro coche entró en la entrada. El Opel azul de Javier. Vi a mi hijo bajar y saludar a su esposa, quien se separó inmediatamente de Manuel y corrió hacia él con una sonrisa radiante. ¡Sorpresa!, la oí gritar mientras lo abrazaba. Esperaba pillarte para almorzar, rió Javier y la hizo girar. ¿Qué haces aquí, cielo? Quería revisar el jardín con Manuel, dijo ella con suavidad. Ya sabes cuánto quería aprender más sobre plantas desde que nos enteramos del bebé. Era perfectamente razonable. Perfectamente inocente, pero yo había visto el sobre, las miradas nerviosas de Manuel. Esto no iba de jardinería. Mientras caminaban hacia la casa, fui rápidamente al salón y fingí estar leyendo una revista. Entraron por la puerta principal, el brazo de Javier alrededor de la cintura de su esposa, ambos radiantes de felicidad. ¡Mamá!, gritó Javier. «Mira a quien he pillado conspirando con nuestro jardinero». «Conspirando». Traté de mantener mi voz ligera. Lara rió, ese sonido tintineante que siempre parecía ligeramente forzado. Le pregunté a Manuel qué flores serían mejores para la habitación de un bebé. Pensé que podríamos hacer un pequeño jardincito para nuestro hijo o nuestra hija. Nuestro hijo o nuestra hija. Pero el bebé no era de Javier, ¿verdad? El bebé era... Eso es bonito, me oí decir. Manuel es muy conocedor. Lo es, coincidió Lara. Sus ojos se encontraron con los míos con algo que podría haber sido un desafío. Fue tan servicial, tan comprensivo. En la forma en que dijo comprensivo, me recorrió un escalofrío por la espalda, como si significara más que lo obvio. Se quedaron a almorzar. Javier charlaba emocionado sobre los preparativos del bebé, mientras Lara estaba sentada tranquila y vigilante. Cada pocos minutos su mirada se desviaba hacia la ventana que daba al jardín, donde Manuel seguía trabajando. Parecía nerviosa, distraída, no como la mujer segura de sí misma que había soltado su bomba en la cena hace 2 noches. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Javier, notando la distracción de su esposa. Solo cansada, dijo ella rápidamente. Hormonas del embarazo, ya sabes, pero estudié su rostro y cansancio no era lo que veía. Veía cálculo, preocupación, la expresión de alguien cuyos planes cuidadosamente elaborados podrían estar saliendo mal. Después de que se fueron, observé a Manuel trabajando durante 1 hora más. Parecía agitado, miraba frecuentemente hacia la casa, hacia la calle, hacia su furgoneta aparcada en el bordillo. Lo que fuera que Lara le había dado en ese sobre, lo había inquietado. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa de su cita, parecía distraído. Apenas tocó su cena, empujando la comida en su plato mientras miraba al vacío. ¿Todo bien?, pregunté, repitiendo la pregunta anterior de Javier. Bien, dijo automáticamente. Solo pensando en el jardín. Quizás tenga que replantar el parterre de rosas la próxima primavera. Pero no estaba pensando en rosas. Sus pensamientos estaban claramente en otro lugar y las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas que por la mañana. El teléfono sonó justo cuando estábamos recogiendo la cena. Carlos contestó y vi cómo su rostro palidecía mientras escuchaba. Sí, dijo en voz baja. Sí, lo entiendo. Mañana por la noche estaré allí. Colgó y se quedó allí un momento, con la mano todavía en el teléfono. ¿Quién era?, pregunté. Nadie importante, dijo, pero su voz estaba tensa. Tengo que hacer un recado mañana después de la cena. ¿Un recado por la noche? Tras 40 años de matrimonio, mi marido nunca había sido alguien de recados misteriosos nocturnos. A la noche siguiente, jueves, observé desde la ventana de nuestro dormitorio cómo Carlos salía de la entrada a las 7:30. Había estado todo el día callado, distraído y nervioso. Cuando le pregunté a dónde iba, murmuró algo sobre una reunión con alguien por suministros de jardinería.
Las tiendas de jardinería no estaban abiertas a las 7:30 de la tarde. Minutos después de que se fuera, escuché voces en nuestro patio trasero. Espiando a través de las cortinas, vi a Lara y a Manuel parados cerca del cobertizo de herramientas. Su conversación era urgente y acalorada. Incluso desde la distancia podía ver que Manuel estaba alterado, gesticulando salvajemente, mientras Lara estaba allí con los brazos cruzados. No podía escuchar lo que decían, pero su lenguaje corporal contaba una historia de conflicto, de desacuerdo sobre algo serio. En un momento, Manuel levantó las manos en evidente frustración y se dirigió hacia su furgoneta. Lara lo siguió y lo agarró del brazo. Discutieron unos minutos más antes de que Manuel sacudiera la cabeza por última vez y subiera a su furgoneta. Cuando él se alejó, Lara se quedó sola en mi patio trasero. Con el rostro iluminado por la luz de seguridad, no se parecía en nada a la dulce e inocente joven que se había casado con mi hijo. Parecía calculadora, desesperada, peligrosa. Cuando Carlos regresó 1 hora más tarde, estaba aún más cerrado que antes. Fue directamente a su despacho y cerró la puerta. Podía oírlo hablar por teléfono. Su voz era baja y urgente, pero no podía entender las palabras. Me quedé despierta esa noche mirando al techo, tratando de unir lo que había presenciado. La cuenta bancaria secreta, el sobre con dinero que Lara le dio a Manuel, la llamada misteriosa y el recado nocturno de Carlos, la acalorada discusión entre Lara y Manuel. Nada de esto tenía sentido si se trataba solo de una aventura. Pero, ¿y si no se trataba de una aventura en absoluto? ¿Y si algo mucho más complicado estaba sucediendo bajo mis narices? A la mañana siguiente, viernes, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Seguiría a Carlos cuando saliera de la casa. Averiguaría a dónde lo llevaban esos misteriosos recados. Pero primero registraría la antigua habitación de Javier, la habitación donde Lara a veces se quedaba durante el día, porque empezaba a sospechar que los secretos de mi nuera eran mucho más profundos que un embarazo y un adulterio. Y tenía razón. La mañana del viernes llegó gris y lloviznosa, a juego con mi estado de ánimo. Carlos se fue temprano, supuestamente para comprar algo en una ferretería. Pero yo había dejado de creer en sus explicaciones. Después de que su coche desapareciera por nuestra calle arbolada, subí la escalera hacia la antigua habitación de Javier con un sentimiento de determinación que no había sentido en días. La habitación había sido redecorada cuando Javier se mudó, transformada de un caos adolescente a una impecable habitación de invitados con paredes azul claro y muebles blancos. Pero Lara la había hecho suya de pequeñas formas durante sus frecuentes visitas. Un pañuelo de seda sobre el espejo del tocador, loción cara en la mesita de noche, una pila de revistas en el asiento de la ventana. Comencé con la cómoda y revisé cada cajón cuidadosamente. Ropa, joyas, nada inusual. Pero en el cajón inferior, bajo una pila de suéteres de diseñador, mis dedos encontraron algo inesperado. Una carpeta manila, escondida como contrabando. Dentro había documentos que me helaron la sangre en las venas. Extractos bancarios de una cuenta a nombre de Javier, que mostraban transacciones que yo sabía que mi hijo nunca había hecho. Grandes retiradas, siempre en efectivo, que se remontaban a casi 8 meses atrás. Las cantidades eran asombrosas. 15.000 euros, 20.000 euros, 25.000 euros. Más dinero del que Javier ganaba en medio año. Pero no eran solo extractos bancarios. Había solicitudes de crédito a nombre de Javier para tarjetas de las que nunca le había oído hablar. Documentos de préstamos por cantidades que arruinarían sus finanzas y, justo al final de la carpeta, una lista manuscrita con la elegante letra de Lara. Seguros Noroeste, 45.000 euros, línea de crédito, caja de ahorros, 30.000 euros, préstamo privado, M. Schulz, 18.000 euros, fondo de emergencia, 12.000 euros. Mis manos temblaban mientras fotografiaba todo. Mi mente corría para entender lo que veía. Esto no iba solo de una aventura, esto iba de dinero, mucho dinero, dinero que mi hijo no tenía. Un sonido desde abajo me hizo congelarme. La puerta principal se cerró. Rápidamente puse todo en su lugar y fui a la ventana. El coche de Lara estaba en la entrada y ella caminaba hacia la casa con su habitual paso seguro. Estaba justo abajo cuando ella entró por la puerta principal con la llave que le habíamos dado después de la boda. «¡Beatriz!»,
gritó, con su voz brillante de falsa alegría. Espero que no te importe que haya entrado yo misma. Esperaba que pudiéramos tener una pequeña charla. Se me secó la boca. Por supuesto, ¿quieres café? Eso estaría bien. Me ocupé con la cafetera, hiperconsciente de cómo Lara se acomodaba en mi mesa de cocina como si el lugar le perteneciera. Cuando me di la vuelta, me observaba con esos agudos ojos verdes. Una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. Pareces nerviosa, comentó, inclinando la cabeza. ¿Está todo bien? Solo cansada, mentí, y le puse la taza delante. ¿No has dormido bien? Ella tomó un sorbo delicado. Me imagino que tienes mucho en la cabeza. Los nuevos bebés pueden ser abrumadores, especialmente cuando vienen inesperadamente. Algo en su tono me hizo estudiar su rostro más de cerca. Hoy se veía diferente, de alguna manera más dura, como si se hubiera quitado una parte de la máscara de dulce joven esposa que normalmente usaba conmigo. Lara, dije con cautela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué le contaste a Carlos sobre el embarazo antes de contárselo a Javier? Su taza se detuvo a medio camino de sus labios. Por un momento algo cruzó su rostro. ¿Sorpresa quizás? ¿O cálculo? Luego regresó la sonrisa. Estaba nerviosa, dijo con suavidad. Querían asegurarme de que la familia me apoyaría antes de contárselo a mi marido. Carlos siempre fue tan amable conmigo. Amable, repetí. Muy amable. Incluso protector. Se ha preocupado tanto por mí últimamente. Dejó su taza y se inclinó hacia adelante. ¿Mencionó que he tenido algunas dificultades? ¿Qué tipo de dificultades? Ah, ¿solo algo de estrés? ¿Presión financiera? Sus ojos nunca dejaron los míos. Sabes cómo es cuando eres joven e intentas establecerte. A veces tomas decisiones que en ese momento parecen razonables, pero que luego se complican. Me sentía como si estuviera caminando por un campo minado. ¿Qué tipo de decisiones? Lara rió, pero no había calidez en ello. Del tipo que requiere miembros de la familia comprensivos. Del tipo que requiere discreción. Hizo una pausa y estudió mi rostro. Del tipo con el que tu marido fue tan servicial. Mi pecho se contrajo. No entiendo. Sí que lo haces. Se levantó y fue a la ventana que daba al jardín. Carlos es un hombre tan bueno, un padre tan devoto. Haría cualquier cosa para proteger a su familia, ¿no es así? Incluso si significara sacrificar su propia reputación. Las palabras colgaban como veneno en el aire. Me quedé mirando su espalda, la manera casual en que examinaba mi jardín como si estuviera tasando bienes raíces. ¿Qué estás diciendo? Susurré. Se dio la vuelta y la máscara había desaparecido por completo ahora. Lo que vi en su rostro fue puro cálculo frío, la expresión de alguien que tenía todas las cartas en la mano y lo sabía. Digo que algunos secretos son más valiosos que otros, Beatriz, y algunas personas pagarán caro para mantener esos secretos enterrados. Antes de que pudiera responder, el sonido de voces afuera atrajo nuestra atención. A través de la ventana pude ver a Carlos y a Manuel teniendo una conversación intensa cerca del cobertizo de herramientas. Carlos gesticulaba enfáticamente, mientras Manuel sacudía la cabeza una y otra vez. El rostro de Lara cambió. Un destello de algo que podría haber sido pánico cruzó sus rasgos. «Disculpa», dijo rápidamente y fue hacia la puerta trasera. «Tengo que hablar con ellos». La seguí afuera, manteniéndome lo suficientemente cerca para escuchar, pero tratando de parecer casual. La conversación se detuvo abruptamente cuando Lara se acercó, pero la tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para cortarla. ¿Está todo bien?, preguntó Lara, pero su voz era afilada de advertencia. Manuel miraba entre Carlos y Lara. Su rostro estaba angustiado. «No puedo hacer esto más tiempo», dijo en voz baja. «Esto no está bien. Javier es un buen hombre. No se lo merece». «Manuel», la voz de Lara era helada. «Teníamos un acuerdo». «¿Qué acuerdo?», exigí saber y me acerqué. Los tres se giraron y me miraron, y vi la culpa escrita en todos sus rostros, aunque de maneras muy diferentes. Manuel parecía enfermo de remordimiento, Lara parecía furiosa por haber sido interrumpida, y Carlos parecía un hombre que había cargado con un peso terrible durante demasiado tiempo. «Beatriz», dijo, con la voz ahogada, «no deberías estar aquí fuera. Estoy en mi propio patio trasero». Mantuve mi voz tranquila, a pesar del caos en mi pecho. «¿Qué es exactamente lo que habéis discutido todos que yo no debería escuchar?»
El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por el sonido de la lluvia repiqueteando sobre las hojas sobre nuestras cabezas. Finalmente habló Manuel. «No puedo seguir haciendo esto», dijo, mirándome directamente. «Señora Weber, hay cosas que debe saber, cosas sobre...» «Basta», espetó Lara. «Manuel, teníamos un acuerdo». «¿Qué acuerdo?», exigí. Manuel miró a Carlos. Había algo suplicante en su expresión. «Dígaselo», dijo. «Ella merece saber lo que realmente está pasando». Carlos cerró los ojos y cuando los abrió, estaban llenos de un dolor tan profundo que me quitó el aliento. «Beatriz», susurró, «nunca quise que te enteraras de esta manera». «¿Enterarme de qué?», pregunté, pero incluso mientras preguntaba, las piezas se juntaban en mi cabeza. Los extractos bancarios arriba, los recados misteriosos, las amenazas veladas de Lara sobre secretos y protección. «No es lo que piensas», dijo Carlos urgentemente. «No es lo que ella quiere hacerte pensar». Lara rió, un sonido como cristal rompiéndose. «Oh, pero es exactamente lo que ella piensa, ¿no es así?» «Beatriz, tu devoto esposo teniendo una aventura con la mujer de su hijo. ¡Qué cliché!». Me quedé mirando a mi marido, buscando la verdad en su rostro. «Carlos, no tengo ninguna aventura», dijo él. Su voz se quebró. «Beatriz, yo nunca...». Hizo una pausa y miró a Lara impotente. «Pero no puedo explicarlo». «¿Sin qué?», presioné. «¿Sin destruir la vida de nuestro hijo?», terminó Lara por él, su sonrisa triunfante. «Lo ves, Beatriz. Tu marido ama demasiado a Javier como para decirle la verdad sobre su esposa, sobre lo que he hecho, sobre lo que sé». El mundo parecía inclinarse a mi alrededor. «¿Lo que sabes sobre qué?». Manuel dio un paso adelante, su rostro pálido pero decidido. «Sobre el dinero», dijo en voz baja. «Sobre lo que Javier ha hecho para pagar sus deudas de juego, sobre las cuentas que ella le hizo abrir, los préstamos que ella le convenció para que tomara». «Manuel», advirtió Lara, pero Manuel continuó. Las palabras brotaban de él como si las hubiera contenido durante meses. «Ella chantajeó al señor Weber, amenazó con destruir a Javier si no cooperaba con sus mentiras, le hizo fingir que tenía una aventura para encubrir lo que ella realmente había hecho». Mis piernas casi cedieron. Me agarré al poste de la valla para apoyarme y miré los 3 rostros frente a mí. «Deudas de juego», Carlos asintió miserablemente. «Póker online, apuestas deportivas». Empezó pequeño, pero... Extendió las manos con impotencia. «Debe más de 100.000 euros, Beatriz, a gente peligrosa, y ella sabe que ella es quien le llevó a hacerlo», dijo Manuel, su voz espesa de asco. «Le llevó a las páginas, le animó a hacer apuestas más grandes. Luego, cuando estaba demasiado metido, ofreció ayudar por un precio». Miré a Lara, que observaba esta revelación con algo que podría haber sido diversión. «¿Qué precio?». «Silencio», dijo ella simplemente. «Cooperación, un matrimonio que me da acceso a los recursos de su familia». Su mano viajó a su vientre. «Y un seguro para el futuro». «El bebé», susurré, «no es de Javier». «Es mío», terminó Manuel en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia seguía cayendo a nuestro alrededor, pero apenas lo notaba. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre los últimos meses, se desmoronaba como arena. Lara aplaudió lenta y burlonamente. «Bueno», dijo, «supongo que el gato está fuera de la bolsa. La pregunta es, Beatriz, ¿qué vas a hacer al respecto?». La confrontación en el jardín me dejó sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Me senté durante horas en mi salón después de que todos se hubieran ido, mirando al vacío y tratando de procesar la inmensa magnitud de lo que había aprendido. Mi hijo se ahogaba en deudas de juego. Mi marido estaba siendo chantajeado. Mi nuera era una manipuladora calculadora que estaba embarazada del hijo de nuestro jardinero. Y de alguna manera se suponía que yo debía averiguar cómo lidiar con esto, sin destruir a todos los que amaba. Los días siguientes pasaron en una extraña realidad suspendida. Carlos y yo nos movíamos el uno alrededor del otro como fantasmas. Ambos sabíamos que todo había cambiado, pero ninguno estaba realmente listo para abordarlo. Él intentó explicarlo varias veces, acercándose a mí con esa mirada atormentada en sus ojos, pero yo levantaba la mano cada vez. «Todavía no», le decía. «Necesito pensar».
y pensaba constantemente en la adicción al juego de Javier, en cómo había pasado por alto las señales de su adicción, en el sacrificio de Carlos de asumir el papel del marido infiel para proteger a nuestro hijo de las consecuencias de sus decisiones, en la red de mentiras y manipulación de Lara. Pero en quien más pensaba era en Manuel. Había renunciado al día siguiente, por supuesto, dejando una nota diciendo que regresaría a su ciudad natal, que sus servicios ya no eran necesarios. Encontré la nota bajo una maceta en la puerta trasera. Su letra era temblorosa y de disculpa. «Lo siento por todo», decía. «Nunca quise que pasara todo esto. Espero que algún día puedan perdonarme». Pero yo no estaba enfadada con Manuel. En todo caso, sentía pena por él. Lara era como una araña, y él era simplemente otra mosca atrapada en su red. Fue el martes de la semana siguiente cuando el destino me puso la llave de todo en la mano. Había evitado subir, evitando la antigua habitación de Javier donde había encontrado esos malditos documentos financieros. Pero esa mañana escuché agua corriendo en el baño de invitados, que estaba adyacente a esa habitación. Lara estaba aquí de nuevo y usaba nuestra casa como su refugio personal. Esperé hasta escucharla bajar. Luego fui a ver si no había dejado el agua abierta. Era una excusa tonta, pero tenía que hacer algo. Necesitaba sentir que tenía una pequeña medida de control en este caos. El baño estaba impecable como siempre después de una de las visitas de Lara. Ella era meticulosa al limpiar. No dejaba rastro de su presencia, excepto el tenue olor de su perfume caro. Pero esta vez había dejado algo atrás. Estaba escondido detrás del inodoro. Probablemente se había caído de su bolso. Un sobre blanco largo, ligeramente arrugado. Mi corazón comenzó a acelerarse antes incluso de abrirlo. Un instinto me decía que esto era importante. Dentro había una sola hoja de papel con el membrete de Laboratorios Gentech. Un resultado de prueba de ADN fechado hace solo 3 días. Mis manos temblaban mientras leía el lenguaje clínico que exponía la verdad en blanco y negro. Resultados de prueba de paternidad. Madre, Lara Catalina Weber. Hijo, no nacido, mediante amniocentesis. Presunto padre, 1. Javier Miguel Weber. Probabilidad de paternidad, 0%. Presunto padre, 2. Manuel Daniel Schultz. Probabilidad de paternidad, 99,7%. Me hundí en la tapa cerrada del inodoro. El papel temblaba en mis manos. Aquí estaba la prueba que necesitaba. El bebé no era de Javier. Ni siquiera era de Carlos, como Lara había afirmado. Era hijo de Manuel. ¿Pero por qué tenía una prueba de paternidad si quería hacer pasar al bebé como de Javier? ¿Por qué correr el riesgo de confirmar la verdad? La respuesta me llegó en un destello de terrible claridad. Seguro, ese era su seguro. Su prueba de que podía destruir nuestra familia en cualquier momento si quería. Podía presentar esta prueba en cualquier momento, afirmar que Carlos la había obligado a mentir, presentarse a sí misma como víctima de un hombre mayor y poderoso. Se aseguraba por todos lados, asegurándose de tener ventaja pasara lo que pasara. Escuché pasos en la escalera y doblé rápidamente el papel, metiéndolo en el bolsillo de mi chaqueta de punto. Cuando Lara apareció en el marco de la puerta del baño, yo estaba comprobando tranquilamente el grifo. «¿Beatriz?», dijo ella, su voz cuidadosamente neutral. «No sabía que estabas aquí arriba. Solo quería asegurarme de que todo estaba bien cerrado», dije, y encontré su mirada en el espejo. «Ya sabes cómo pueden ser estas tuberías viejas». Ella asintió, pero pude ver cálculo en su expresión. Se preguntaba si había encontrado algo, si había visto algo que no debería haber visto. «¿Cómo estás?», pregunté y me giré hacia ella. «Con el embarazo, quiero decir». «Bien», dijo con cautela, un poco cansada. «El médico dice que todo parece normal. Eso es bueno. ¿Cuándo es tu próxima cita?» «La próxima semana». Ella hizo una pausa. «Javier viene conmigo. Está tan emocionado por la ecografía». Mi corazón se rompió por mi hijo. Su alegría era tan pura, tan genuina, y todo se basaba en mentiras. «Lara», dije en voz baja, «¿no hay nada que quieras contarme?» Por un momento su máscara se deslizó. Vi incertidumbre allí, quizás incluso un atisbo de culpa, pero luego regresó el cálculo frío. ¿Cómo qué? ¿La verdad? Nos quedamos mirando la una a la otra en ese pequeño baño, 2 mujeres que sabían mucho más de lo que decían.
Finalmente Lara sonrió, esa sonrisa afilada y depredadora que había aprendido a odiar. La verdad es subjetiva, ¿no es así, Beatriz? Está lo que pasó y está lo que la gente cree que pasó. Y a veces lo que la gente cree es más importante que los hechos. Ella pasó junto a mí hacia la puerta. Luego se detuvo. Por cierto, dijo, con voz despreocupada, parece que se me ha caído algo del bolso. No has visto nada, ¿verdad? Mi mano viajó instintivamente a mi bolsillo, donde los resultados de la prueba de ADN crujían silenciosamente contra mis dedos. No, dije tranquilamente. Nada en absoluto. Estudió mi rostro durante un largo momento. Luego asintió. Estoy segura de que aparecerá, dijo. Las cosas importantes siempre lo hacen. Después de que se fue, me senté mucho tiempo en ese baño sosteniendo el papel que podía cambiarlo todo. Podría mostrárselo a Javier ahora, exponer las mentiras de Lara, liberar a Carlos de su chantaje, pero sabía que no era tan simple. Javier quedaría devastado, no solo por la aventura, que no era una aventura, sino también porque su adicción al juego quedaría expuesta, por las deudas que lo habían hecho vulnerable a la manipulación de Lara en primer lugar. Tal vez nunca se recuperaría de la vergüenza. Y Manuel, el pobre Manuel, que era tan víctima como cualquiera de nosotros, sería arrastrado de nuevo a este caos, obligado a cargar con las consecuencias de un momento de debilidad. Pero mientras estaba sentada allí, pensando en los ojos atormentados de Carlos y en la inocente emoción de Javier por ser padre, me di cuenta de que la verdad tenía que salir a la luz. No todo a la vez. Quizás no de una manera que destruyera a todos, pero de alguna manera las mentiras tenían que terminar. Esa noche encontré a Carlos en su despacho, mirando papeles que realmente no estaba leyendo. Cuando toqué en el marco de la puerta, levantó la vista con ojos que no albergaban esperanza. ¿Podemos hablar?, pregunté. Asintió y señaló la silla frente a su escritorio. Me senté y saqué la prueba de ADN de mi bolsillo, poniéndola sobre la madera pulida entre nosotros. Su rostro se puso blanco al leerlo. ¿Dónde has...? Se le cayó, en el baño de arriba. Carlos se pasó las manos por el pelo y de repente pareció tener cada uno de sus años. Beatriz, puedo explicarlo. No tienes que explicarlo, dije suavemente. Sé que no tienes una aventura, sé que te chantajeó. Sé lo de la adicción al juego de Javier. Me miró asombrado. ¿Lo sabes? Manuel me lo contó antes de irse. Me incliné hacia adelante. Carlos, ¿por qué no viniste simplemente a mí? ¿Por qué no me confiaste la verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. La primera vez que veía llorar a mi marido en 20 años. Porque no podía soportar verte mirar a Javier como mirabas a tu padre. Susurró. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi padre también había sido un jugador. Había perdido nuestra casa familiar cuando yo era niña. La vergüenza y la decepción habían marcado toda mi juventud, y Carlos sabía cuán profundas eran esas cicatrices. ¿Pensaste que lo culparía? Pensé que te rompería el corazón, y pensé que podía manejarlo, pagar sus deudas tranquila y secretamente, ayudarle, hacer que desapareciera antes de que tuvieras que enterarte. Pero Lara, ella se enteró, asintió miserablemente. Ella lo fomentó. Lo metió más en deudas de lo que él jamás podría pagar solo. Luego ofreció ayudar si yo seguía el juego con su historia sobre la aventura. ¿Por qué? ¿Qué saca ella de esto? Tiempo, dijo él simplemente. Tiempo para establecerse en nuestra familia, tiempo para hacerse indispensable y una coartada para cuando venga el bebé y no se parezca a Javier. Miré de nuevo la prueba de ADN. Ella quería culparte a ti en algún momento. Sí, hacer que pareciera que yo la seduje, que la obligué a tener la aventura, presentarse como víctima. Rió amargamente. Es muy lista. Pero no lo suficientemente lista, dije y levanté el papel. Cometió un error. Carlos me miró con algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué piensas? Me levanté, me alicé la falda y me sentí más decidida de lo que había estado en semanas. Pienso que es hora de una cena familiar, dije, y esta vez seré yo quien traiga las sorpresas. La mirada de alivio y admiración en el rostro de mi marido hizo que 40 años de matrimonio parecieran valer la pena luchar por ellos.
Pasé 3 días planeando esta cena con la precisión de un estratega militar. Cada detalle tenía que ser perfecto. El momento, el escenario, la revelación que finalmente liberaría a mi familia de la red de mentiras de Lara. El jueves por la noche llamé a Javier y los invité a la comida del domingo. Solo familia, dije, asegurándome de que mi voz llevara la calidez de una futura abuela. Quiero celebrar al bebé correctamente esta vez. Javier estaba encantado. Eso es maravilloso, mamá. Lara estaba preocupada de que estuvieras molesta por algo. Esto significará un mundo para ella. Si él supiera. Pasé el sábado cocinando todos los platos favoritos de Javier. Carne estofada con verduras, pan casero, tarta de manzana según la receta de mi abuela. La casa se llenó de la rica sensación de confort y tradición de las comidas dominicales de su infancia, cuando la vida era más simple y nuestra mayor preocupación era si haría sus deberes. Carlos me observaba trabajar con una mezcla de admiración y miedo. Habíamos hablado hasta altas horas de la noche después de que encontré la prueba de ADN y planeado cómo manejaríamos la revelación. Él quería confrontar a Lara directamente, pero lo convencí de que un enfoque más sutil sería mejor. Ella vive del drama, le dije. Espera lágrimas y acusaciones. Le daremos algo que no pueda manejar, dignidad tranquila y pruebas irrefutables. El domingo por la tarde puse la mesa con mi mejor porcelana, la vajilla de boda que había sido guardada cuidadosamente para ocasiones especiales. La ironía no se me escapaba. Usar estos símbolos de compromiso matrimonial para exponer la traición definitiva a los votos matrimoniales. Lara llegó con un vestido vaporoso que acentuaba su embarazo. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre aún pequeño. Se veía radiante, brillando con la satisfacción de una mujer que creía poseer todo el poder. «¡Beatriz!», exclamó y me besó la mejilla con evidente afecto. «Todo huele de maravilla. Te has tomado tanta molestia». «Ninguna molestia en absoluto», dije con suavidad. «La familia vale cualquier esfuerzo». Javier sonreía y sacó la silla de su esposa con la atención caballerosa que había aprendido de su padre. «¿No es genial, mamá? Podría abrir su propio restaurante». «Absolutamente», coincidió Lara, pero sus ojos estaban vigilantes, estudiando mi rostro, en busca de signos de la tensión que había marcado nuestras interacciones recientes. Estaba confundida por mi aparente buen humor, insegura de si debía estar aliviada o sospechosa. Conversamos durante los aperitivos. Lara describió sus últimos síntomas de embarazo. Javier compartió noticias de su trabajo. Carlos hizo preguntas amables sobre la fecha prevista de parto del bebé. Para cualquier observador, parecíamos una familia completamente normal celebrando una nueva vida. Pero yo observaba a Lara cuidadosamente, notando cómo desviaba ciertas preguntas, cómo su mano viajaba a su vientre siempre que la conversación tocaba detalles del embarazo. Estaba interpretando el papel de la futura madre, pero había algo calculador en ello, como si estuviera recordando líneas de un guión. «¿Sabéis?», dije casualmente mientras servía el plato principal. «He estado pensando mucho en la historia familiar últimamente, en la genética». El tenedor de Lara se detuvo a medio camino de su boca. Genética. Es fascinante cómo los rasgos se transmiten de generación en generación. Color de ojos, estructura del cabello, rasgos faciales. Le sonreía Javier. «Tienes los ojos de tu padre, pero mi barbilla obstinada». Javier rió. «Gracias por eso, mamá». «Me pregunto cómo será el bebé», continué con tono conversacional. ¿Tendrá el cabello oscuro de Javier o tu rubio, Lara? ¿Será alto como los Weber o menuda como tú? Es imposible de predecir, dijo Lara con cautela. La genética puede ser sorprendente. Oh, pero la ciencia moderna está tan avanzada ahora, dije y tomé un sorbo de vino. Pueden decir tanto sobre un bebé, incluso antes del nacimiento. Pruebas de ADN, confirmación de paternidad, es realmente notable. La palabra paternidad colgó como una bomba en el aire esperando explotar. Lara se quedó muy quieta, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Carlos dejó su tenedor y reconoció que habíamos llegado al momento decisivo. ¿Pruebas de ADN?, preguntó Javier, ajeno a la tensión que crepitaba a su alrededor. ¿Te refieres a esos tests de ancestros? Entre otras cosas, dije.
También pueden determinar la paternidad con una precisión casi perfecta, muy útil cuando hay preguntas sobre relaciones familiares. La respiración de Lara se había vuelto más superficial, pero mantenía la compostura. ¿Qué tema tan extraño para una cena? ¿Lo es? Incliné la cabeza. En realidad lo encuentro bastante relevante. Me levanté y fui al aparador, donde había colocado un sobre Manila antes de la cena. Mis manos estaban tranquilas cuando regresé a la mesa, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Lara, querida, dije, mi voz suave pero implacable. Creo que se te cayó algo en mi baño la semana pasada. Su rostro se puso blanco cuando puse los resultados de la prueba de ADN frente a ella. El papel parecía brillar bajo la luz de la lámpara de araña. Su lenguaje clínico deletreaba la verdad en un claro blanco y negro. Javier frunció el ceño y alcanzó el documento. ¿Qué es esto? ¡No!, susurró Lara, pero era demasiado tarde. Observé el rostro de mi hijo mientras leía, vi cómo la confusión daba paso a la comprensión, luego a la devastación. El silencio se extendió entre nosotros, pesado por la carga de las ilusiones rotas. No entiendo, dijo Javier finalmente, su voz apenas audible. Manuel Schultz. ¿Quién es Manuel Schultz? Nuestro antiguo jardinero, dijo Carlos en voz baja. Javier miró a su esposa. Sus ojos suplicaban una explicación que diera sentido a esta pesadilla. Lara estaba sentada congelada, atrapada entre la negación y la confesión. Su mundo, cuidadosamente construido, se desmoronaba a su alrededor. El bebé no es tuyo, hijo, dije suavemente. Nunca lo fue. Lo que siguió fue la hora más dolorosa de mi vida. El rostro de Javier se desmoronó cuando la verdad salió a la luz, no solo sobre el bebé, sino sobre todo. Las deudas de juego que lo habían hecho vulnerable, la manipulación que lo había atrapado en la red de Lara, la forma en que su vergüenza por su adicción había sido utilizada en su contra. Lara intentó salvar la situación, tejió una historia desesperada sobre que había sido obligada a tener la aventura, que Carlos se había aprovechado de su vulnerabilidad, pero las mentiras sonaban ahora huecas, transparentes ante la prueba documentada. «Tú planeaste esto», dijo Javier lentamente. Las piezas encajaban en su cabeza. «Sabías de mi problema con el juego. Lo fomentaste». «Intenté ayudarte», protestó Lara, hundiéndome más en deudas, usando mi vergüenza para chantajear a mi padre para que siguiera el juego con tus mentiras. A eso no tuvo respuesta. «Y Manuel», la voz de Javier se quebró al decir el nombre. «¿También lo sedujiste a él? ¿Fue solo otra herramienta en tu juego?» «No debía pasar», susurró Lara. «Es simplemente... Estaba sola y él era amable, así que también destruiste su vida». Carlos habló entonces, su voz pesada por la carga de meses de silencio. «Hijo, quiero que sepas que nunca la toqué. Te dejé creer que tenía una aventura porque no podía soportar verte enfrentar las consecuencias del juego. Pensé que podía protegerte». Javier miró a su padre con ojos llenos de dolor y gratitud. «Papá, no tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo. Eres mi hijo. Pero debería haberle confiado la verdad a tu madre. Debería haber confiado en que fueras más fuerte que tus errores». La limpieza fue rápida y decisiva. Lara hizo sus maletas esa misma noche. Sus maletas se apilaban frente a la puerta principal como una fortaleza del fracaso. No tenía a dónde ir. Ninguna familia que la acogiera, ningún amigo que no estuviera conectado con las mentiras que había contado. «¿Qué pasa con el bebé?», preguntó desesperadamente mientras Javier cargaba sus cosas en su coche. «No puedes abandonar a tu nieto. El bebé estará bien», dije tranquilamente. «Ya he llamado a la hermana de Manuel en Valencia. Está dispuesta a acogerte hasta el nacimiento y ayudarte a recuperarte». Lara me miró asombrada. «¿Has arreglado que vaya a Valencia?» «He arreglado que tengas una oportunidad de empezar de nuevo», corregí, «de criar a tu hijo honestamente, sin mentiras ni manipulación. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti». Cuando su coche desapareció por nuestra calle, no sentí triunfo, ninguna satisfacción, solo tristeza por el dolor causado y alivio de que las mentiras finalmente hubieran terminado. 6 meses después recibí una foto por correo. Un niño pequeño con cabello oscuro y los ojos amables de Manuel. En el reverso, con la letra de Lara, estaba su nombre, David. «Gracias por darme una segunda oportunidad». Javier había
empezado a ir a Jugadores Anónimos, enfrentando su adicción con la misma determinación que dedicaba a todo lo demás en su vida. Carlos y yo estábamos más unidos que desde hace años. Nuestro matrimonio fortalecido por la verdad que finalmente habíamos compartido, y nuestro nieto real, nacido de padres que se amaban honestamente. Ella nació 8 meses después de esa terrible cena, una niña preciosa con los ojos oscuros de Javier y la risa contagiosa de su nueva mujer, Sara. A veces las mayores victorias son las más silenciosas, no las confrontaciones dramáticas o las revelaciones públicas, sino el simple acto de elegir la verdad sobre las mentiras, el perdón sobre la venganza y el amor sobre el miedo a ser herido. He aprendido que a los 65 años nunca es demasiado tarde para luchar por tu familia. Y a veces el arma más poderosa no es la ira o la acusación, sino la dignidad tranquila de una mujer que conoce su propio valor y se niega a dejar que nadie lo disminuya. Al final, no destruí a Lara. Simplemente le quité el poder de destruirnos y eso marcó toda la diferencia. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, dejo en la última pantalla 2 historias más que son favoritas del canal y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver. Hasta aquí.